Amigos, en esta parte del programa me complace recibir a un escritor, politólogo, conferencista. Me dice que ha estado 5 veces en la República Dominicana ya y que este es el primer viaje donde tiene la oportunidad de conocer las playas dominicanas. Un referente ya internacional. Aquí está con nosotros Agustín Laje, que recibo en el programa. Encantado. Agustín, ¿cómo va todo? Yo siento que su presencia en la República Dominicana, conforme ha ido pasando el tiempo, ha profundizado el tema de la división en torno a los que están y comparten criterio con usted y quienes no lo comparten. ¿Cómo usted lo evalúa y cómo lo ve? Esta es una lucha global, es lo primero que diría. Es decir, lo que ustedes están viendo hoy en Dominicana es lo mismo que vemos en Argentina, de donde yo soy, lo que se ve en Perú, lo que se ve en Chile, en México, Ecuador, El Salvador, en todas partes del continente, ¿sí? Donde la politización de ciertos asuntos sociales está creciendo y donde evidentemente hay cosmovisiones distintas. Yo represento o intento hacerlo una de esas cosmovisiones y bueno, políticamente el continente está bastante agitado, yo creo que eso es bueno. Hemos tenido muchos tiempos de pospolítica, como lo llamaron después de los 90, donde las discusiones eran aburridas, eran sosas, donde parecía que, según algunos teóricos, habíamos llegado al fin de la historia, incluso Francis Fukuyama, por ejemplo, o al fin de las ideologías, se dijo desde Harvard un poco antes. Y la verdad es que hoy la discusión política toca asuntos personales, ¿no? El tema de la sexualidad, el tema del género, el tema del aborto, el tema de la identidad. Y mientras un sector avanzó muy aguerridamente, otro sector se quedó muy dormido. Yo he estado intentando de levantar al sector que se quedó dormido y es cierto lo que vos has dicho recién, y es que con el pasar de las visitas yo voy encontrando una resistencia en este país cada vez más formada. Agustín, como nacional argentino, quiero un análisis desde el punto de vista del ciudadano. Encontrarse en una sociedad como la Argentina, donde se votó el año pasado formalmente la ley para el aborto, Sí. ¿Cómo el sector que representas vio eso en su propio país? ¿Cómo salir a partir de ese momento regionalmente a promover lo contrario, ya desde el punto de vista ciudadano? Desde el punto de vista ciudadano, tengo que pedir perdón, ¿sí?, a las personas de otras nacionalidades, porque lamentablemente Argentina, mi país, se ha convertido en el laboratorio de prueba para toda la región. En Argentina, las leyes de género pasan primero que en otros lugares. En Argentina, el feminismo más radical se expresa violentamente más que en otros lugares. De hecho, desde este país, por ejemplo, la primera vez que yo vine fue en el año 2017 y me decían, esas feministas locas de Argentina, pero eso es algo de ustedes nada más, esto no va a llegar acá. No, sí, sí va a llegar acá. Lo mismo me decían desde México, lo mismo desde Chile. Está la idea de que esto es una excepcionalidad de Argentina. No, Argentina es la puerta de ingreso. Lo mismo pasó con el aborto. El tema del aborto es más específico. Hay que atender a las circunstancias, porque en el año 2018 se rechazó el aborto. ¿Cómo 2 años más tarde un proyecto que se rechazó contundentemente en el 18, en el 20 se aprueba? ¿A qué usted le atribuye? Bien, 2 o 3 cosas. Número 1, una pandemia que no te permite sacar a millones de personas a las calles. En el 18 se habló de la ola celeste porque mientras todos los medios de comunicación eran verdes, o sea, estaban a favor de la legalización del aborto, un buen día, millones de personas en todo el país salieron a marchar en contra de esa ley y los políticos miraron una realidad muy distinta de la que veían por la televisión y por los diarios. Entonces cambiaron su voto. Segundo punto, gobernaba Macri en el 18 y en el 20 ya gobernaba el kirchnerismo. Macri dejó libertad de acción a los diputados, no se metió en el Congreso a condicionar los votos de los diputados y de los senadores en principio, mientras el kirchnerismo, que le fue pésimamente mal durante todo ese año de gestión, lo que intentó fue cerrar el año con una victoria. Entonces ellos dijeron, necesitamos cerrar el 2020 con una buena. Y
esa buena va a ser el aborto. Entonces ellos militaron muy fuerte dentro de las cámaras el voto a favor del aborto. Y en tercer lugar, que el financiamiento a la campaña del aborto fue mucho mayor ese año que 2 años antes. Hay diputados a los cuales, por ejemplo, se les dio $100.000 en la Argentina para que voten a favor del aborto. Entonces, esas 3 condiciones, dinero, una pandemia que no te permite salir a marchar y un gobierno de un signo distinto, mucho más autoritario que el anterior, generó una circunstancia en la cual finalmente esa ley salió. Pero cuando uno va a ver las encuestas nacionales, se va a dar con una realidad muy distinta. Y esa realidad es que prácticamente 7 de cada 10 argentinos está en contra del aborto. Agustín, yéndonos un poco a la parte política, Sí. ¿Cómo usted ve todo este movimiento de izquierda en muchas naciones? Hoy Nicaragua está siendo convocada a las urnas en unas elecciones que a todas luces está amañada, no hay un reconocimiento de la comunidad internacional a ese proceso que hoy se va a desarrollar, 7 candidatos presidenciales están presos, hay un número mayor de presos políticos. Eso se extiende a otros lugares. ¿Qué visión tiene usted sobre el proceso político que vive Latinoamérica en este momento? Vamos a ver, la izquierda durante los años 70, 60, 70, incluso 80 en el caso del Perú, entendió que la estrategia para llegar al poder era el fusil. ¿Cómo vamos a llegar a hacer la revolución con las armas? Esa estrategia no funcionó. Después de la caída del muro, aparece algo que se llama el Foro de San Pablo, ¿sí? De ahí sale Hugo Chávez, Rafael Ortega, los Kirchner, Evo Morales, toda la izquierda de la región sale de lo que se llamó en los 90 el Foro de San Pablo, comandado por Fidel Castro, que fue el intento de hacer sobrevivir el socialismo en una época post-Guerra Fría, post-Unión Soviética. Eso dio sus éxitos, eso dio lo que se llamó socialismo del siglo XXI. Pero en el año 2015 todo eso se empieza a caer, ¿sí? Viene Macri en la Argentina, Piñera un poquito después en Chile, Iván Duque en Colombia, Perú se mantiene en un centro derecha más o menos licuado, pero centro derecha al fin, y bueno, muere Chávez evidentemente años antes, etc. En el año 2019, en el mes de julio... Uruguay también. Uruguay también. Claro. Bueno, Uruguay tiene una hegemonía de izquierdas desde el año 2000 hasta el año 2019. Pero en el año 2019, en julio, se refunda ese Foro de San Pablo con otro nombre, que pasa a llamarse Grupo de Puebla. El Grupo de Puebla, donde lo refundan en México. ¿Por qué en México? Porque en México ha ganado las elecciones un año antes, 2018, López Obrador, un populista de izquierdas. Eso va a desatar ciertas crisis regionales. Por ejemplo, la chilena, octubre del 2019, que los conduce a una nueva constitución que se está discutiendo ahora. La crisis en Colombia, que se dio en noviembre de ese año, pero se dio este año hace un par de meses nada más, donde casi voltean a Duque. Claro. Y se mantiene una crisis muy fuerte en el Perú que termina con la victoria de Pedro Castillo, ¿sí? Un gobernante maoísta vinculado a gente de Sendero Luminoso, un grupo terrorista, y en otras partes mantiene la hegemonía esa izquierda más cavernícola anterior, como la que usted mencionaba, que es la de Ortega. Entonces la izquierda, bueno, vuelve los Kirchner en Argentina, dicho sea de paso, con un títere que ponen, Alberto Fernández. ¿Usted siente que es un títere, Alberto? No tengo ninguna duda. No tiene duda. Ninguna duda. Es un títere que está haciendo un papel lamentable en la Argentina, es el peor gobierno de la historia argentina, ha sido la peor gestión de la pandemia de todo el mundo, según el ranking que hizo Bloomberg, y será, según los pronósticos económicos, el país que más lentamente se recupere en la época de la pospandemia. En Argentina, 7 de cada 10 niños no comen todos los días. 7 de cada 10 niños no comen todos los días, según UNICEF. En Argentina ya tenemos prácticamente el 50% de las personas bajo la línea de pobreza. En Argentina tenemos una inflación de 50%. ¿Esto qué significa? Porque la gente a veces no entiende bien qué es la inflación. Esto significa que hoy un peso vale un peso, pero el año que viene ese mismo peso me va a valer 50 centavos. Yo no puedo ahorrar en la Argentina. Han destruido la moneda, hay brecha cambiaria de un 100%.
el desempleo es atroz. Han destruido mientras la casta política se sigue llenando los bolsillos porque ellos las han pasado bien, incluso De han hecho ahí, de ahí sus fiestas. Agustín, el pobre desempeño en las elecciones PASO de recién. Sí, el pueblo los ha golpeado en las urnas, ha sido un desempeño espantoso, el del kirchnerismo se va a agudizar, yo creo, ahora en las elecciones que vendrán en los próximos días, y lo interesante es que la derecha en Argentina está empezando a pisar fuerte. Las ideas de la derecha no tienen lugar en la política de Argentina desde hace muchísimas décadas y que lo que la derecha, encabezada en este momento políticamente por Javier Milei, está impulsando es un Estado más chico, menos políticos, que las crisis no las pague el ciudadano con sus impuestos, que la paguen los políticos con sus privilegios. Ese es el modelo que yo en mis conferencias estoy intentando replicar en muchas otras partes, Muy menos bien. Estado. Llegando aquí ahora y a sus conferencias, ¿dónde va a estar? Me dice que se va a extender varios días en la República Dominicana. ¿Cuáles serán las conferencias, los lugares donde va a dictar esas conferencias, el contenido de ellas, para informar a la audiencia de Mar Roberto? Bueno, muchísimas gracias. No siempre en todos los canales a uno le dan esta oportunidad, se lo agradezco de todo corazón. Mire, vamos a tener muchas. Bueno, el profesor es bueno. No, que, Es bueno, ¿no? no, que no, que, Es bueno, Roberto. Es bueno, es bueno. que no estoy en confrontación. No. Pero dígame. Lo por favor. llamaron. No, Bueno, por mire, favor. muchas gracias. Enfrentando la batalla cultural en las Américas, vamos a ver qué puede hacer un ciudadano común y corriente frente a esta situación en esa conferencia. ¿Qué es una batalla cultural y cómo podemos darla? Eso va a ser el sábado 13 de noviembre, enfocado sobre todo a los jóvenes. Va a ser en el Polideportivo Loyola, ¿sí? Va a ser desde las 3 p.m. a las 6 p.m. Hay otra sobre el tema feminismo. Va a haber un seminario sobre la mujer, ¿sí? Que voy a compartir con otras expositoras. Yo soy la figura masculina. Yo voy a hablar sobre la filosofía feminista y en qué medida es contraria a lo que realmente la mujer podría ser en nuestro siglo y cómo el feminismo se ha convertido en una escuela de odio en vez de una escuela de emancipación. Eso va a ser el día jueves 11 de noviembre en el Hotel Catalonia a las 6 de la tarde, así que todas las mujeres están invitadas. Además de mí, allí va a estar Marilady Paulino, Okay. ¿no? Sí, una medallista, estrella del medallista, deporte. claro que sí, una estrella del deporte, así y es. Karina Sánchez Campos. Y vamos a tener una conferencia sobre las familias, es decir, cómo se están destruyendo deliberadamente a las familias a partir de distintas estrategias, en una conferencia titulada Familias Fortalecidas, Naciones que Trascienden, el día sábado 13 de noviembre a las 10 de la mañana en Casa San Pablo. Hay otras actividades que ya están agotadas. Antes de irse, Agustín, yo quisiera brevemente una reflexión suya sobre la situación que vivimos en la República Dominicana con el vecino país de Haití. Miren, yo entiendo que parte de la agenda globalista, que es la que está siendo impulsada y por eso estamos viviendo los mismos males en todos los países, no solo de la región, sino también países de Europa, dentro de esa agenda globalista que contiene la ideología feminista, la política abortista, la ideología de género, está la cuestión de la migración. Está en el proyecto de la ONU, en su Agenda 2030, que para quienes no lo saben son 17 objetivos que ha planteado la ONU para cumplirse para el año 2030, la corrosión de las identidades nacionales. Cuando uno va a ver en la página oficial de la ONU estos 17 objetivos que se dividen en metas, va a encontrar cosas muy hermosas. Acabar con el hambre en el mundo. Bueno, ¿quién no quiere eso? Pero no me está diciendo la ONU cómo lo piensa hacer. Sí. Acabar con la contaminación. Son todas declaraciones de intención. Pero atrás de esas declaraciones de intención, cuando uno mira la letra chica, va a empezar a ver, por ejemplo, impulsar educación para la ciudadanía mundial. Y uno dice, pero oiga, escúcheme, yo soy ciudadano de un Estado, yo no soy ciudadano del mundo a menos que haya un gobierno mundial, porque la ciudadanía implica derechos políticos para con mi Estado. Entonces, ¿qué tiene que ver todo esto con Haití? Que hay presiones internacionales para corroer la identidad nacional de este país, mezclando este país, evidentemente, con otros países, con otros estados y en este caso, evidentemente, con quienes ustedes limitan geográficamente, que es Haití. Yo, y esto es una opinión personal, creo que este es el tiempo de defender las patrias. Esto no significa odiar a las personas de otras naciones, porque eso ya sería fascismo, eso es otra cosa. Amar la patria no significa odiar a la patria ajena, pero amar la patria sí significa
respetar las tradiciones del suelo donde uno ha crecido, entender que, digamos, la historia del pueblo de uno vale la pena que se conserve y uno no puede estar sujeto a lo que burócratas internacionales de la ONU, que ni siquiera conocen la identidad de nuestros pueblos, ni siquiera han pisado nuestros pueblos, se sienten con el derecho a decirnos qué deben ser nuestros pueblos y con quién deben abrir sus fronteras y que vengan si total acá no pasa nada. No, señores, sí que pasa. Hoy, en otro plano, el problema de la migración, por ejemplo, en Europa es terrible. En España es terrible. Los índices de violencia que han llevado las migraciones de otras civilizaciones a la española es impresionante. Yo viví ahí, lo sé. En Suecia ya hay lugares donde los musulmanes, por ejemplo, migrantes que te dicen que no pasa nada si vos juntás a las dos civilizaciones, mentira. Ya hay sitios en Suecia donde se aplica la Sharia, es decir, la ley religiosa del pueblo musulmán en un estado que se supone que es laico. Lo mismo pasa en Inglaterra, donde ya hay barrios donde uno no puede ingresar con la cruz de Cristo, ¿sí? Si uno es cristiano, hay gente que no es cristiana, pero si uno es cristiano e ingresa a ciertos barrios ingleses con la cruz de Cristo, te sacan a las patadas porque te dicen que ese es territorio de Alá, no es territorio inglés. Entonces, no es cierto de que todas las culturas son compatibles las unas con las otras y que siempre la mezcla va a surgir algo bueno. No, el respeto genera algo bueno. Ustedes allá, nosotros acá, no nos odiamos, no combatimos, pero sí mantenemos nuestras fronteras porque vale la pena mantener la identidad nacional. Bueno, muy bien. Agustín Laje ha estado con nosotros, ya sabe, tiene un ciclo de conferencias en el país. Le deseamos mucha suerte y vamos a ver cómo se siguen desarrollando los acontecimientos. Ese es un tema muy sensitivo para la República Dominicana. Ha estado el presidente de la República aglutinando esfuerzos y voluntades, también con el liderazgo político de la República Dominicana. Agustín, gracias por acompañarnos aquí. Cualquier información adicional para las personas que vayan a las conferencias. ¿Alguna información? Traigan una hojita, una pluma, tomen nota, vamos a tener cursos. Estos no van a ser conferencias para divertirse, no va a ser un show. Van a ser cursos de formación que, créanme, les va a venir bien para sus debates en la universidad a los jóvenes, para los padres de familia que quieren educar bien a sus hijos, ¿sí? En valores, en principios, y para los ciudadanos patriotas de este país que quieren resistir esa agenda macabra que están trayendo a todos nuestros pueblos. Bueno, me voy a la publicidad. Cuando regresemos más de nuestro programa, mantenga la sintonía.